y el 11. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Gloria a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es fiel y verdadera. Gracias, Padre, porque tú has hablado en mi vida a través de esta palabra, y así como tú has hablado en mi vida, yo sé que tú vas a hablar en este día a cada uno de tus hijos. Oh Padre Santo, porque tu palabra no regresará vacía, sino que hará el trabajo por el cual tú le enviaste, cumplirá el propósito por el cual tú le envías en cada vida, a cada corazón. Y esa semilla quedará sembrada en nuestros corazones y dará fruto en nuestras vidas para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. En este día quiero hablar bajo el tema: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Estamos viendo en este pasaje, el pueblo de Israel había sido esclavizado en Egipto por 400 años. Jacob y su familia habían entrado a Egipto a través de una hambre que hubo en el mundo de aquel entonces, y por medio de José Dios había dado salvación a Egipto, y no solo a Egipto, sino a muchas otras naciones que iban a comprar alimentos a Egipto. Y a través de esa hambre, al ser José segundo de Faraón, entraron en Egipto, en tierra de Gosén. Y habían pasado años después que José había muerto, después que todos los hermanos de José habían muerto, y el pueblo se había multiplicado en gran manera. Dios lo había hecho multiplicar, porque Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser esclava por 400 años, pero que en esa nación Él los iba a multiplicar, y en esa nación que los iba a esclavizar, Él los iba a hacer una nación poderosa, una nación fuerte. Y Dios se le aparece a Moisés después que Moisés había matado a un egipcio y había huido al desierto. Él andaba pastoreando las ovejas de su suegro en el desierto, y Dios se le apareció a través de una zarza que ardía en fuego, y dijo: Moisés, yo voy a ir y voy a ver qué es eso, qué es esta visión que yo estoy viendo. Y fue a la zarza, porque él dijo: yo veo que esa zarza arde en fuego, pero no se consume. Yo voy a ir y voy a ver esa gran visión. Y fue Moisés, y cuando se acercó a la zarza, Dios le habló y le dijo: el lugar donde tú estás parado es tierra santa, es lugar santo. Y es ahí donde Dios le habla a Moisés y le dice: yo quiero que tú vayas y libertes a mi pueblo, porque yo he visto en qué aflicción están. Yo he visto el trabajo que pasan en Egipto. Yo he visto cómo los oprimen, cómo trabajan en esa nación, y yo he descendido para libertarles. Yo he descendido para sacarlos de ahí. Y Moisés dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Cuando leemos en la palabra del Señor, encontramos a diferentes personas que se sintieron indignas, que no se sintieron capaces, creían que no eran capacitados de llevar a cabo la obra que el Señor les estaba encomendando. Elías dijo: yo no soy mejor que mis padres. Yo no soy mejor que mis padres. Jeremías: Señor, yo no sé hablar. Porque cuando el Señor nos llama a veces a hacer cosas para Él, ponemos excusas y decimos: ¿quién soy yo? Yo soy un niño, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Pero Dios le dijo: no digas que eres un niño, porque tú vas a ir donde yo te envíe. Y todo lo que yo te diga, tú lo vas a decir. Sea glorificado el nombre del Señor. Aleluya.
en el libro de primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 8, que dijo: tu siervo es un perro muerto. Le dijo a David, ese hombre que se llamaba Mefiboset, dijo: ¿quién soy yo para que le hagas un favor a este siervo tuyo? Si este siervo tuyo es un perro y muerto, un perro muerto. A veces, como seres humanos, cuando nos comparamos a la santidad de Dios, a la perfección de Dios, al poder tan grande de Dios, nos sentimos que somos tan pequeños delante de la presencia del Señor. Como Moisés se sentía tan pequeño ante el poder tan grande de Dios, de un Dios tan excelso, de un Dios tan grande, del Dios que creó el cielo y la tierra. Se sentía empequeñecido y dijo: ¿quién soy yo para que vaya y me presente delante del faraón? ¿Qué voy a decir yo? ¿En nombre de quién me voy a presentar delante de faraón? ¿Quién soy yo? A veces nosotros pensamos que no somos nadie. Cuando Dios nos da un ministerio, decimos: ¿yo? ¿A mí? ¿El Señor me está llamando a mí? A veces el Señor nos habla en la noche y dice: yo te voy a hacer esto contigo, yo voy a hacer esto, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, voy a levantarte. Pero nosotros decimos: a mí, Señor, a mí, porque nos sentimos indignos, nos sentimos que no valemos nada a veces. Pero usted y yo no podemos decir que no somos nadie. Igual que Moisés se sentía indigno ante el gran trabajo que Dios le estaba encomendando, como ir a Egipto y sacar al pueblo a la libertad. Se sentía que no era capaz, se sentía que él no podía con ese mandamiento que Dios le estaba dando. En esta palabra de hoy yo quiero que consideremos tres cosas. Número uno, ¿qué piensan los demás de ti? Porque cuando nosotros nos preguntamos quiénes somos nosotros, muchas veces nos enfocamos en qué piensa la gente. ¿Qué dirá fulano de mí? ¿Qué pensará fulano de tal de mí? Vamos a hablar, ¿qué pienso yo de mí mismo? ¿Quién soy yo? Como dijo Moisés, ¿quién soy yo? Y vamos a hablar el tercero, ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios me tiene en su casa? ¿Por qué Dios me hace que esté en su casa adorando su nombre? ¿Qué propósito tiene Dios conmigo? ¿Qué piensan las personas de mí? ¿Qué pienso yo de mí mismo? ¿Y qué piensa Dios de mí? Nos vamos a enfocar en esos tres puntos. Primero vamos a hablar sobre Moisés. ¿Quién era Moisés? Y vamos a ver quién era Moisés a vista de los egipcios. Ustedes saben, como ya les relaté, el pueblo de Israel había entrado a Egipto y el pueblo de Egipto lo había esclavizado. La nación de Egipto lo había esclavizado. Quizá para la vista de los egipcios, o los egipcios pensaban que Moisés era un simple servidor, un simple esclavo, que había venido de una descendencia que había estado esclavizada por 400 años. Que Moisés era un hombre esclavo que había tenido suerte. Tuvo suerte porque su mamá lo metió al río en una canasta, y tuvo suerte de que la hija del faraón estuviera con su séquito bañándose en el río y escuchara el llanto del niño, o mirara la canasta y dijera: tráeme para acá esa canasta a ver qué tiene, y lo había encontrado en el río. Quizás ellos pensaron fue un hombre con suerte, pero nosotros sabemos que dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que la suerte se echa en el regazo
pero de Dios es la suerte. Viene de Dios. No elegimos nosotros. Nosotros no nos elegimos a nosotros mismos. Moisés no se eligió a él mismo. Dios lo escogió a él. Quizás para los egipcios, en el momento de Moisés presentarse delante de Faraón, era un simple pastor de ovejas. Y el pastor de ovejas en el pueblo de Egipto era el trabajo más despreciable. Era el trabajo más odiado. Era el trabajo que ellos despreciaban con todo su corazón. Los egipcios tenían ovejas, tenían bueyes, tenían vacas, tenían ganado, pero los pastores que ellos tenían no eran egipcios. Ellos iban y traían gente de otros pueblos para que pastorearan sus ganados, porque ellos odiaban el trabajo de pastor. Quizás para ellos Moisés era un simple pastor. Vamos a irnos, para que vean eso, vamos a irnos a Génesis capítulo 46, verso 34. Dice: entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. O sea que para los egipcios un pastor de ovejas era un hombre que no valía nada. Estaba en el nivel más bajo para los egipcios. Pero para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, era un trabajo honrado. Era un trabajo honroso. Era un trabajo que les daba los alimentos. Era un trabajo que los hacía ricos. Era el trabajo por el cual Dios los prosperaba a ellos a través de sus ganados. Pero para los egipcios era odiado. Y quiero explicar un poquito sobre esto. Egipto odiaba a los pastores porque mucho tiempo antes de que el pueblo de Dios fuera esclavizado en Egipto, los egipcios habían sucumbido ante unos pastores y habían sido esclavos. Esos pastores habían tomado todo lo que es la tierra de Egipto y se habían hecho dueños de esa tierra. Con el tiempo los egipcios se fortalecieron y fueron creciendo y pudieron derrotar a esos pastores. Y desde ese tiempo los egipcios odiaban a los pastores. No los podían ver. Y por eso José les dijo a sus hermanos: díganle al rey que ustedes son pastores, para que los envíe a Gosén, lejos, donde no habían egipcios. Quizás para los egipcios Moisés era un simple pastor de ovejas. Era un trabajo deshonroso para ellos, pero no para Dios. Porque Dios lo había escogido, lo había marcado. Él venía con esa marca. Dios lo había separado de su pueblo para que fuera el libertador del pueblo de Israel. A la vista de Moisés, él mismo. ¿Quién era Moisés a la vista de él mismo? Yo creo que Moisés se consideraba un fugitivo, un desterrado, un hombre que había tenido que huir allá al desierto para poder salvar la vida, porque después que él mató al egipcio tuvo que huir porque lo buscaban para matarlo. Lo querían matar en Egipto. Y quizás Moisés decía: yo soy un hombre que no sirvo para nada,